Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Voy a hablar hoy de esta situación que seguramente usted ya la ha notado, se ha dado cuenta de ella, porque la información que viene o que nos proporcionan en los noticiarios, sean estos televisivos, radiofónicos o en medios impresos, en relación con lo que sucedió en Iguala, los desaparecidos, etcétera, toda esta situación que ya conoce usted hasta la saciedad, sin que se haya resuelto, por supuesto, y la captura de los esposos Abarca Pineda. Hoy ya uno de ellos está en un penal de alta seguridad y su esposa, tengo entendido, está en, ¿cómo se llama?, esta figura jurídica que algunos dicen que es anticonstitucional, que es el arraigo. Por 40 días está la esposa. A raíz pues de esto que empezó a conocerse, de la desaparición de los 43 disque estudiantes de la disque normal de Ayotzinapa, empezó un lodazal colectivo entre las diferentes tribus que integran eso que se llama Partido de la Revolución Democrática. Unos, los malquerientes de mi paisano Jesús Zambrano y del actual presidente, que se distingue más que por otra cosa por ser presidente o presidir, no sé si de manera honoraria o vitalicia, el club de amigos de José Alfredo, el señor Carlos Navarrete. Se empezaron a decir hasta de lo que se iban a morir y parece que tienen unos ventiladores de gran potencia y unos baldes llenos de excremento y todos contra todos. A raíz de la captura de los esposos Abarca Pineda, se agudiza esto y las acusaciones van de una tribu a Navarrete o a los chuchos, como se les conoce coloquialmente, específicamente a mi paisano, decía Jesús Zambrano, y también al señor Ortega. Las respuestas van desde la ingenuidad, bueno, nosotros no somos responsables de lo que hagan nuestros candidatos, hasta el deslinde, pues quizá un tanto infantil, es que a Abarca lo propuso un señor Lozano o Sotelo, creo que es. En esos dichos de unos o dimes y diretes, tal parece que estamos viendo un festín de carroñeros. Todo el mundo va tras su porción, su ración de carroña. Para que vea usted la importancia de este juego perverso de sopilotes, le recomiendo un libro que es interesante leerlo, no tiene nada que ver con el PRD, escrito por el señor Paco Ignacio Taibo II, el cual debo reconocer que no es de mi preferencia en lo demás que ha escrito, no me gusta mucho de lo que escribe, pero esa es otra cosa. Pero debo reconocer que hoy es una oportunidad buena para recomendar su libro que se llama Temporada de Sopilotes, de la autoría de Paco Ignacio Taibo II, y que trata sobre los sucesos de la decena trágica en aquel febrero de 1913, cuando fue arteramente asesinado Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. El ambiente que recrea en este pequeño libro, Temporada de Sopilotes, obligadamente va a exigirle, no sé si a él o a algún otro escritor, para que describa, una vez que las aguas se calmen, esta temporada de sopilotes que estamos viendo hoy en lo que queda del Partido de la Revolución Democrática. El profesor Bejarano y su señora esposa van por la revancha para cobrarse las afrentas por las derrotas vergonzosas que sufrieron en la reciente elección. El senador Barbosa, que cree efectivamente en su cabecita loca e inmadura, que coordina a sus correligionarios en el Senado, aprovecha también para cobrarles facturas pendientes a los chuchos. Y por allá sale el otro, y algunos ultras todavía se dan el lujo de expulsar
a base de, o sea, empujones, insultos, barbaridad y media, a Jesús Zambrano de una conferencia donde él participó en alguna de las facultades de Ciudad Universitaria. Buen ejemplo de tolerancia e inclusión y universalidad de las ideas y de respeto al que diverge de nosotros, al que expresa opiniones diferentes, dan esos disque estudiantes en la universidad, en Ciudad Universitaria. La temporada de sopilotes y los políticos carroñeros no es algo nuevo en la política mexicana. Es más, yo diría que es la constante. En las últimas elecciones, no sé, desde hace unos 15, 20 años, esta subespecie de políticos mexicanos la hemos visto actuar, pero sin límite alguno. Andan de carroñeros buscando qué desechos dejan un partido o el otro para llevárselo, porque ellos no tienen candidatos que proponer a los ciudadanos, y entonces, como decía, van tras los desechos por la simple carroña. Los sopilotes, pues, es un animal presentado en forma humana que es casi una constante en la política mexicana. Esto que reseña Paco Ignacio Taibo de la decena trágica, bien podría ser trasladado a lo que hoy vemos en el seno del Partido de la Revolución Democrática, o si usted lo prefiere, de lo que queda de la del partido ese. Todos contra todos es la consigna. Mientras por allá, otro político carroñero, el señor López, nomás esperando que se destruyan entre ellos para llegar él, sopilote mayor, a agarrar los desechos y nombrar candidatos aquí, allá o más allá. ¿A dónde puede llevarnos, en términos del desarrollo político de este país, esta actitud carroñera de distinguidos militantes de partidos políticos con registro? En el caso de Morena es un partido con registro condicionado, pero con registro al fin. Yo pienso que al abismo solamente. No puede construirse una verdadera democracia con militantes distinguidos unos, otros no tanto, de partidos como los que vemos hoy. Esa inclusión de delincuentes en aras de obtener votos o de jalar agua a su molino no deja nada bueno, y lo estamos viendo a la brevedad. Antes de 2 años, el señor Abarca ya había demostrado realmente quién era o quién es, causando un daño a aquellos que pensaron que les iba a generar una cosa positiva. Ahora nadie lo conoce, sin embargo, todos y cada uno de los candidatos a puestos de elección popular en Guerrero, sea el gobernador, los senadores, diputados federales, en esa región de Iguala, pensaron, y además lo llevaron a la práctica, que la presencia del señor Abarca como candidato a la presidencia municipal en Iguala les iba a redituar votos, los necesarios y suficientes para obtener la victoria. Y así fue. Sin embargo, hoy desconocen completamente al señor Abarca. No, pues es que yo estaba ahí y se tomaron la foto conmigo. No, pues es que del mitin pues llega cualquiera y pide tomarse foto. De tal manera, pues, que son los huérfanos más famosos políticamente hablando hoy, la pareja Abarca-Pineda. Eso nos lleva también a otro elemento de la política mexicana: la deslealtad, o si lo prefiere usted, la hipocresía, no obstante haberse beneficiado de la presencia de este o de aquel en una candidatura, o de las aportaciones chicas, grandes o medianas, sea en especie o en efectivo, de este o de aquel. Hoy, la pareja Abarca-Pineda va como parias en el desierto. Nadie quiere reconocer lazo alguno con ellos. Pero eso sí, en el seno del partido que lo postuló, están como sopilotes revoloteando hasta que queden los despojos para que llegue
el vencedor entre esos sopilotes, el sopilote mayor, a quedarse con todos los desechos, con los restos putrefactos de ese partido. Política carroñera. Por eso yo le recomiendo a usted que lea este libro de Paco Ignacio Taibo II, Temporada de Sopilotes, de la editorial Planeta. No es un libro actual, ya tiene, que fue publicado, déjeme verle aquí la fecha, es del año 2009, pero seguramente usted lo encontrará en librerías. El autor es un personaje popular, de tal manera que creo que no le será difícil encontrarlo. Quisiera terminar este comentario diciéndole a usted, o recordando, una novela que ya le recomendé aquí hace unas semanas, del señor Horacio Castellanos Moya, que se llama El asco. Este libro le generó problemas tales como una amenaza de muerte y tener que salir de El Salvador. Él no es salvadoreño por nacimiento, él es, tengo entendido, nicaragüense, pero desde muy pequeño fue a vivir a El Salvador. El libro es desgarrador, El asco se llama, porque describe ahí en una plática literariamente armada, vamos a decirlo, entre dos amigos. Uno de ellos es el autor del libro. En esa plática se hace una disección jurídica de lo que El Salvador en ese momento era, un país de dar asco. Ojalá y hagamos un alto en el camino. Ojalá se tomen las decisiones impopulares y dolorosas por quien debe tomarlas, porque de no hacerlo y hacerlo ya, este país corre el riesgo de ser material para una nueva novela como la que escribió Horacio Castellanos Moya en relación con El Salvador, cuando dijo que era un país de asco. Qué lamentable sería que nuestro país, teniendo un potencial enorme, tenga una clase política que parece decidida, que actúa con un celo digno de mejor causa para hacer en el menor tiempo posible de México un país de asco. Triste, pero esa es quizá la mayor de nuestras tragedias. Ojalá y no se salgan con la suya, y repito, las decisiones impopulares y dolorosas de quien tiene que tomarlas, las tome ya antes de que esto se desgaje, se desintegre al grado tal de que nos tome generaciones reconstruir este sufrido país. Muchas gracias por su atención, muy buenas noches, y lo espero el lunes aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV, donde vamos a tratar un tema que seguramente le va a interesar, porque se trata de unas palabras que pronunció el secretario de Hacienda en una reunión patrocinada por la revista inglesa The Economist. Aquí lo espero el lunes. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.